Bien, vamos a empezar esta sección, no menos importante que las exposiciones magistrales, que es el espacio que el Congreso dedica a las comunicaciones. Se han presentado 13 comunicaciones y el Comité Científico del Congreso ha seleccionado 4 comunicaciones, que son las que se van a defender hoy aquí. El protocolo habitual que se hace para este tipo de cuestiones es leer las comunicaciones y simplemente comunicaros que estarán a vuestra disposición en el libro sobre contratación pública que se publique en la edición respectiva del observatorio. Las comunicaciones han sido las siguientes. La medición de resultados de la responsabilidad social corporativa para superar el principio de eficiencia, presentada por Rosa Fraile Fernández, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos. Las habilidades verdes de los compradores públicos, presentada por Daniela Vélez López, abogada, jefe de bienes y servicios en Servicio de Aduanas de Chile y magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Cláusulas sociales en la Ley de Contratos de Sector Público, presentada por Soraya Fernández Cívicos, abogada y técnico de concursos públicos. Los espacios de datos como mecanismos esenciales para la internacionalización y la profesionalización en la contratación del sector público, presentada por Andrea Rodero Ruiz, funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional de las subescalas de Secretaría de Intervención y Secretaría de Entrada, directora del Servicio de Contratación de la Universidad de Alicante. La siguiente comunicación es la valoración de los criterios de arraigo territorial en los conciertos sociales, presentada por Mario Guerrero Sánchez, doctorando en Derecho Administrativo, Universidad de Cádiz, Departamento de Derecho Público, Área de Derecho Administrativo. La siguiente, la potenciación del uso de materiales de construcción sostenibles en la contratación pública, presentada por María del Carmen Rodríguez Martín Retortillo, profesora ayudante, doctora en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. La siguiente, la subrogación en la Ley de Contratos del Sector Público versus el principio de racionalidad en la contratación, presentada por Pío Garrido Urbano, doctorando en Derecho en la línea de investigación Contratación Pública en la Universidad de Murcia. La siguiente comunicación lleva por título Perspectivas y desafíos de la contratación pública estratégica en España, presentada por Luis Castel Aznar, Laura Montalbán Domingo y Joaquín Catalá Alís. Son de la Universidad Politécnica de Valencia, Grupo de Investigación en Gestión del Proceso Proyecto de Construcción. Y, en la última, Silencio administrativo en la contratación de obras públicas, presentada por Erika María Ferreira Teles, del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá. Bien, estas son las comunicaciones presentadas que nos van a defender y vamos a pasar, porque tenemos solamente un espacio de media hora para poder realizar las defensas de estas comunicaciones, a ver las que aquí se presentan. En primer lugar, va a exponer José Gavilán López, con el título de la ponencia, Los últimos problemas en la contratación menor. Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a aprovechar los 5 minutos que tengo para poder exponer. Y bueno, yo soy técnico de la administración local, soy especialista en urbanismo y quiero un poco poner al contrato menor en las trincheras donde lo vivimos todos, donde lo sufrimos, y esa es mi idea de trasladarle a ustedes. Me van a perdonar que sea muy esquemático, voy a plantearles esquemáticamente los análisis que he hecho. Esto es un artículo que también está publicado por el INAP, y bueno, procedo a explicarles. El contrato menor, actualmente cuando escuchamos contrato menor, sobre todo los técnicos municipales, escuchamos que solo se puede producir en una circunstancia, en una situación extraordinaria, urgente, de una manera excepcional, en una manera puntual. Y entonces cuando el técnico municipal dice, no, hazme un contrato menor,
le dicen no, dice, no, yo cómo voy a hacer esto, no es una situación que esté previamente planificada. Al final a todos nos llena el temor y de pronto el contrato menor desaparece del mundo jurídico y los técnicos municipales, estamos hablando de muchos ayuntamientos de 100, 200, 300 habitantes en los que no hay una especialidad sobre esos temas y el contrato menor deja de ser aplicable. Otro elemento que yo he analizado es la figura del responsable del contrato. El responsable del contrato es del artículo 62, es aplicable en un contrato menor. Si leen atentamente el artículo 62, lo relaciona con los pliegos de cláusulas administrativas. Y cuando vemos el desarrollo legislativo, cuando se hizo la ley 9/2017, veremos que aquí todo el mundo lo que se planteaba era un responsable del contrato en una licitación, no en un contrato menor. Un problema mayor, mayúsculo, es el del informe del secretario en el contrato menor. Disposición adicional tercera, apartado octavo. El secretario tiene la obligación de informar los expedientes de contratación. Ante esto, la Junta Consultiva, en su Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, informe 21/2021, nos dice, el informe es preceptivo en el contrato menor, pero es que la Junta Consultiva había hecho ya varios informes del contenido del artículo 118, el contrato menor, y nunca había advertido la necesidad del informe del secretario. El artículo 118 es un procedimiento especial. Cuando el secretario tiene que informar un expediente de contratación, son los del artículo 116 y 117, no del 118, que es un contrato específico que se ha hecho no para la administración local, sino para toda la administración. Y esto no lo digo yo, lo dice la Junta Consultiva recientemente en un informe, la Junta Consultiva de Contratación Pública de Galicia, en un reciente informe, que el número 3/2023. Entonces, entendemos que el informe del secretario no es preceptivo. Otra de las cuestiones que yo me planteaba era, todos hablamos, ¿no? Ya no hace falta contratos menores, tenemos el procedimiento simplificado sumario, esta es la solución. Pero si se fijan, este procedimiento simplificado acorta plazos en el procedimiento de licitación, pero no en la parte previa, cuando vamos a aprobar ese expediente. ¿Y qué hemos hablado en este congreso? Burocracia defensiva, profesionalización, coordinación, y todo eso se da en la fase del expediente. Entonces, este expediente sigue siendo demasiado lento para sustituir al contrato menor. Por último, la Ley 9/2022 de profesionalización de la arquitectura maneja un supuesto, un contrato de servicios que complementa un contrato menor de obra. Y dice que este contrato de servicios, si es menor, puede superar el plazo de 1 año para el periodo de garantía. Se refiere con este contrato de servicios a los contratos de dirección de obra. Pero claro, le da solución cuando tu contrato de dirección de obra es menor y el contrato de obra es menor. Pero yo, que vivo la obra pública, yo tengo muchísimos contratos de menos de 1 año, de 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros, y yo necesito, y me vendría genial hacer un contrato de dirección de obra también menor, con un contrato de obra que sea licitado. Este supuesto no lo manejó el legislador, una pena. Dejar la siguiente reflexión. El contrato menor deberíamos de hablar de él como algo plurianual. El artículo 29.7 que les acabo de citar ya está reconociendo una posibilidad de que el contrato menor sea plurianual. Tenemos que apostar por él. Llena de eficacia este tipo de contratos, y tenemos que hacer una actualización de precios del contrato menor. Es decir, el contrato menor ya con 15.000 euros y 40.000 euros no vamos a ningún sitio. Tenemos que adaptarnos un poco a Europa, que habla de contratos menores en obra, por ejemplo, de 60.000, 70.000, 80.000 euros. Sin más, muchísimas gracias. Bien, a continuación va a tomar la palabra la profesora Daniela Piantini Montivero, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta de Chile. Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Mis agradecimientos, por supuesto, a la Universidad Castilla-La Mancha por la oportunidad y, sin duda, a los profesores Enríquez Díaz y José Antonio Moreno Molina. Como primera cuestión,
hacer referencia que en el régimen de compras en el ordenamiento chileno obedece a un procedimiento que se encuentra regulado por una normativa específica, que es la Ley de Base sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. Dicha normativa creó hace ya más de 20 años el Tribunal de Contratación Pública como un órgano jurisdiccional de naturaleza contenciosa administrativa, encargado específicamente de conocer y resolver de las acciones de impugnación por actos u omisiones ilegales y o arbitrarios en ciertos procedimientos de contratación pública. Así estaba establecido en la normativa original, ¿no?, respecto de ciertos procedimientos de contratación pública. En la actualidad, recientemente, el pasado noviembre, se promulgó una ley, que es la Ley 21.634, que modifica de manera sustantiva la institucionalidad en materia de compras públicas. Y en esto introduce sin duda mejoras al Tribunal de Contratación Pública. Entonces, así las cosas, parece de interés conocer cuál es el nuevo rol del Tribunal de Contratación Pública en el proceso de contratación, centrándonos principalmente en los aspectos orgánicos y en la competencia. Pues bien, en lo relativo a los aspectos orgánicos, vale decir de su organización, como tribunal colegiado y especialista, la nueva normativa amplía la dotación de 3 jueces titulares y 3 suplentes a 6 jueces titulares y 2 suplentes, quienes deben, además de poseer el título de abogado, tener una especialidad en materia de contratación pública o de derecho administrativo, cuestión que no estaba considerada bajo la normativa original. O sea, es decir, se acota la especialidad en materias de contratación pública o derecho administrativo. Además, siguiendo con los aspectos, ¿no es cierto?, relativos a su organización, se reducen los años de ejercicio de la profesión que son requeridos para ingresar al tribunal de 10 a 8. Se amplía la duración del cargo de 5 a 6 años. Y además los jueces titulares requieren dedicación exclusiva. Además, el cargo es incompatible con todo otro cargo de elección popular o empleo remunerado o no, ya sea que se ejerza en alguna entidad pública o alguna entidad privada. Eso es lo relativo a los aspectos orgánicos, las cuestiones fundamentales de la modificación legal. En relación con la competencia del Tribunal de Contratación Pública, para mirar la competencia, lo primero debemos hacer una revisión al ámbito subjetivo, ¿no? Es decir, los órganos de la Administración del Estado que pueden dictar actos, objetos de la acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública. Y en este punto, sin duda que se amplía sustantivamente los órganos de la administración del Estado que están bajo el alcance de la competencia del Tribunal de Contratación Pública. Así, por ejemplo, se incorporan a las corporaciones, fundaciones, asociaciones ya sean regionales o municipales, también las asociaciones o fundaciones en que tenga participación en su administración o dirección algún órgano de la administración del Estado, en tanto reciban fondos públicos ascendentes a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales. Pero además, siguiendo con los órganos de la administración que están ahora bajo el alero del control del Tribunal de Contratación, podemos mencionar también al Poder Judicial,
a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las empresas públicas creadas por ley, a las sociedades del Estado, en que éste tenga una participación accionaria del más del 50%. Eso respecto del ámbito subjetivo en relación a la competencia, que, como se advierte, esto contribuye a mejorar significativamente el control jurisdiccional del tribunal y además amplía de manera importante el rendimiento de este tribunal como un ente jurisdiccional especializado, ¿no es cierto?, en materia de contratación, que cuenta con una vasta experiencia en la materia. Por otro lado, en cuanto al ámbito de aplicación objetivo, es decir, los contratos que pueden estar bajo la órbita del control jurisdiccional del Tribunal de Contratación Pública, la nueva normativa saca de la competencia del Tribunal de Contratación Pública a los contratos de ejecución, de concesión de obra pública, quedando, por tanto, reducido su alcance solo a los contratos de obra que se celebren por los servicios de vivienda y urbanización, y a los contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas con participación de terceros. Pero el tribunal tiene competencia desde la publicación de las bases hasta el periodo de adjudicación. Además, siguiendo con la explicación, ¿no es cierto?, de las mejoras en el orden de la competencia del Tribunal de Contratación Pública, y esto es bastante significativo, lo que voy a decir a continuación. Por tanto, el tribunal es competente, será competente para conocer de la acción de impugnación ocurridos en todos los procedimientos de contratación, ¿no? Es decir, abarca la licitación pública, la licitación privada y el trato directo, cuestión que bajo la normativa antigua no ocurría. Entonces, también en esto, acá, en este punto, hay un cambio importante. Y, por supuesto, que también fue un reconocimiento, una demanda de la comunidad jurídica, ¿no?, que demandaba que el tribunal conociera principalmente la fase de ejecución de los contratos. Bien, así las cosas, y ya como cuestiones o consideraciones finales, para concluir, sin duda 20 años, como decía al inicio de mi presentación, de entrada en vigor de la Ley de Compras Públicas en Chile, la nueva normativa viene a fortalecer el control jurisdiccional del Tribunal de Contratación Pública, viene a mejorar el rendimiento del Tribunal de Contratación, mejoras que sin duda fortalecen la institucionalidad regulatoria de la contratación pública, que sabemos todos que es una actividad esencial para la economía nacional y que exige, sin duda, un sistema regulatorio y de procedimientos eficientes, justos y especializados. Y la modificación legal en lo sustantivo que les acabo de comentar, a mi juicio, tributa a este objetivo. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, a continuación, el doctor David Muñoz Zapata va a defender su comunicación. El pago en subcontratista es una prerrogativa de la Administración, propuesta de lege ferenda. Tiene usted la palabra. Sí. Gracias, profesor. Aunque se ha sacrificado unos segundos, tengo que agradecer a los organizadores de este congreso que nos permitan participar y exponer nuestras comunicaciones a la Universidad de Castilla-La Mancha, que es mi alma mater, al Observatorio de la Contratación del Sector Público, las editoriales de la ley ITIRAN. ¿Está ahora? Bien. Que hacen un congreso que es muy exitoso y eso demuestra que estamos en la edición 12+1, por ser prudentes más que supersticiosos. La comunicación que he presentado parte de esta pregunta.
el pago directo a los subcontratistas, en el caso de que haya un impago por parte del contratista principal, ¿es una prerrogativa? O extiendo la pregunta, ¿debería ser considerada una prerrogativa? Y lo que hacemos es una propuesta legislativa, porque como expongo en la comunicación, no se ha abordado bien esta cuestión por parte del legislativo. Voy a partir de un convencimiento que tengo, y es que hay que revisar el concepto tradicional de las prerrogativas. Creo que se ha anudado demasiado el concepto de prerrogativa a la idea de privilegio, de la administración privilegiada, de la potente persona, y sin embargo no es más que la manifestación del principio de autotutela administrativa que posee la administración pública en toda su actividad y, por lo tanto, también en la contratación pública. Es algo en lo que me adhiero totalmente a autores de la doctrina como el profesor Rodríguez Arana Muñoz. La ruptura de la igualdad no es exclusiva de la contratación administrativa. Hay ejemplos también en la contratación privada en los que se rompe la igualdad entre las partes. Sin embargo, la autotutela administrativa obviamente sí que es exclusiva de la contratación administrativa. La autotutela tiene su fundamento ex lege, está basado en el principio de la legalidad, y otras cláusulas que en contratos también administrativos pueden romper la ruptura de la igualdad entre las partes tienen un fundamento en la libertad de pactos, es decir, son ex contractu, algo que lleva diciendo la doctrina española, autores de la doctrina española muy tradicional como García de Enterría, autores de la doctrina española más recientes como Hernández Corchete o también autores de la doctrina latinoamericana como Guachá Medina o Nayar. Las potestades de autotutela en la contratación, que se conocen comúnmente como prerrogativas, es evidente que persiguen el servicio al interés general, que marca el artículo 103 de la Constitución. Pero ¿cómo se materializa ese concepto jurídico indeterminado del interés general en la contratación administrativa? A mi juicio, como la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al contrato, con lo cual me adhiero al profesor Moreno Molina, que así lo afirma. Las potestades de autotutela, las prerrogativas, se ejercen cuando la necesidad institucional que dio origen al contrato está en riesgo. Si no está en riesgo, no se deben ejercer. Sin embargo, profesores como el profesor Puerta Seguido, el profesor Punzo Moraleda, han afirmado la influencia del derecho comunitario ha trastocado este concepto jurídico indeterminado del interés general. Ya no es solamente satisfacer la necesidad institucional que dio origen al contrato. Hay otras cuestiones como garantizar el libre acceso, la libre competencia, cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, el acceso a las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública, son cuestiones que también influyen en el concepto jurídico indeterminado del interés general. El artículo 190 de la vigente Ley de Contratos de 2017, a las prerrogativas clásicas de la modificación, la resolución y la interpretación, añadió unas nuevas: la declaración de la responsabilidad del contratista, la suspensión de la ejecución y la potestad de la expensión. ¿Quiere decir eso que no eran potestades de autotutela previamente antes de ser recogidas expresamente en el artículo 190? A mi juicio no. La naturaleza jurídica ya estaba. Era una manifestación de la autotutela administrativa en la contratación. Pero ahora están incluidas y denominadas expresamente como prerrogativas al ser incluidas en el artículo 190 por el legislativo. ¿Tiene consecuencias prácticas? Por supuesto, se les aplica los trámites procedimentales que prevé el artículo 190, que se aplican a las que están recogidas expresamente en el artículo, en los trámites procesales del artículo 191, que se aplica a las que están recogidas expresamente en el artículo 190. Me centro ya en la acción en el pago directo a subcontratistas. El artículo 217, como saben, de la ley actual prevé que la Administración puede comprobar si el contratista principal está realizando los pagos debidos a los subcontratistas. Y la disposición 51ª prevé que siempre que haya previsión en los pliegos, y remarco, siempre que haya previsión en los pliegos, la Administración podrá realizar pagos directos a los subcontratistas en caso de que haya impagos por parte del contratista principal, por supuesto, a costa del contratista principal. Este pago directo al subcontratista es una excepción al principio de relatividad en la contratación, que está en la contratación civil, en el artículo 1257, los contratos solo producen efectos entre las partes, y que también está en la contratación administrativa, artículo 215.4 de nuestra ley vigente, aunque lleva en la legislación española de contratación pública desde 1965. Coincidimos con la profesora Lozano Cutanda en que esa acción directa del Código Civil y el pago directo a los subcontratistas es una excepción a ese principio general de relatividad en los contratos. Y lo que ha ocurrido es que la acción directa civil, esa figura civil, se ha modulado para ser pasada a otro ámbito, que es el derecho administrativo, con el pago directo a los subcontratistas. Ambas figuras están relacionadas y
proceden de lo que el Tribunal Supremo ha denominado como el derecho de retención, que dice expresamente el Tribunal Supremo en su jurisprudencia que es la protección de quien más directamente ha hecho posible que la cosa llegue a existir o bien que existiendo conserve o aumente su valor. Lo cual, a mi juicio, si lo trasladamos al ámbito de la contratación administrativa, podremos estar hablando que es el subcontratista, que es el que más hace para que exista la obra, el suministro o el servicio. Sin embargo, el legislativo español ha estado muy preocupado a este respecto con evitar que estas circunstancias, estos conflictos en los que hay un impago al subcontratista, recaigan en la jurisdicción contencioso administrativa y que los estaba derivando a la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo? Desde 2011, el legislativo español está negando que exista la acción directa en la contratación administrativa. Y lo dice expresamente en 2011. No cabe la acción directa en la contratación administrativa. Con lo cual, está echando este tipo de conflictos a la jurisdicción ordinaria en lugar de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto ocurre porque en 2011 se reforma la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 y se incluye esta previsión. Y el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011 mantiene esta negación. Pero en 2013 hay un cambio. La Ley de Apoyo a los Emprendedores ya empieza a prever que la Administración ya le da una potestad para comprobar si se están realizando los pagos debidos a los subcontratistas. ¿Por qué ocurre esto? Porque se estaban creando muchos casos de este tipo. Estamos hablando entre 2011 y 2013. Es el momento más aciago de la gran recesión de 2008. Un momento en el que se producen muchos impagos que al final están provocando, en aquel momento provocaron, que muchas pequeñas y medianas empresas, principalmente del ámbito de la construcción, acaben desapareciendo por falta de liquidez. Y esto es lo importante de esta cuestión. La Unión Europea lo vio claro. En las directivas, en el paquete de directivas de 2014 de la Unión Europea en materia de contratación, introduce dos cuestiones principales para esta cuestión. En primer lugar, es un criterio estratégico facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. Y en segundo lugar, permite que los Estados miembros regulen el pago directo a los subcontratistas. El legislativo español, al transponer la directiva, evidentemente traslada estas cuestiones y mantiene la negación directa en el caso de la contratación administrativa. Pero ahora ya cambia, porque la disposición 51ª, como ya he dicho, sí prevé el pago directo a los subcontratistas. Entonces, el legislativo español, que estaba diciendo únicamente no cabe la acción directa en contratación administrativa, ya se tiene que cubrir. Y en el artículo 215.8 de la vigente ley dice no cabe la acción directa en la contratación administrativa sin perjuicio de la disposición adicional 51ª, es decir, sin perjuicio del pago directo a subcontratistas. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Todo ello, a nuestro juicio, sería que el legislativo, como les decía, ha estado más preocupado de regular la jurisdicción a donde iba que regular la materia en sí, que tiene gran importancia, como les diré cuando pase a aplicar mi propuesta de ley referenda. Pero antes les voy a recordar un dato del último informe anual de la Eurescon, perteneciente al ejercicio 2022. Analizando los pliegos de un número de licitaciones superiores a un valor de 5 millones, superior a 5 millones, observa que solamente en el 22% de los pliegos, es decir, menos de 1 de cada 4, se prevé el pago directo a subcontratistas. Porque, como lo recuerdo, si no hay previsión en los pliegos, no puede haber pago directo a subcontratistas. Garantizar el pago a subcontratistas responde a dos principios. Uno, facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, porque les protege de los riesgos de los impagos. Y dos, cumple con el interés general, porque me ciño a lo que expresa el profesor González Varas Ibáñez. No pagar a quien más está haciendo para que exista la obra, el suministro o servicio, pone en riesgo la ejecución del contrato y, por lo tanto, pone en riesgo la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al contrato. Y esto, como les decía, a mi juicio, es el fundamento principal para el ejercicio de las prerrogativas o de las potestades de autotutela. Ambas cuestiones justifican el ejercicio de las prerrogativas, como les decía, o como les estoy diciendo, el ejercicio de la autotutela administrativa, porque a mi juicio comprobar el pago, si se están realizando los pagos a los subcontratistas, es una manifestación de la autotutela declarativa. Y y ejecutar el pago directo a los subcontratistas a costa del contratista principal es una manifestación de la autotutela administrativa en su versión ejecutiva. Si hubiera tomado otra actitud, el legislativo habría incluido, a nuestro juicio, o debería haber incluido, a nuestro juicio, en el catálogo de prerrogativas del artículo 190 el pago directo a subcontratistas, con una previsión que, en mi opinión, y por lo que vemos en los informes de la Eurescon, se debería corregir.
El pago directo a subcontratistas debe nacer de la ley, debe ser ex lege, no debe ser ex contractu, es decir, si se prevé en los pliegos, porque es una manera de proteger a las pymes y es una manera de garantizar la ejecución del contrato. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta con la que encabezo la comunión es el pago directo a subcontratistas. La respondo en sentido afirmativo, con un test del pato. Si parece un pato, anda como un pato y anda como un pato, probablemente sea un pato. Si es una manifestación de autotutela, si nace de la ley y sirve para garantizar el interés general, probablemente sea una prerrogativa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la siguiente comunicación se titula Las declaraciones y certificaciones como medio de prueba en la solvencia, especial referencia a la falsedad de las mismas, que va a ser defendida por el doctor Sebastián Miralles Conde. He de decir que, como continuación de un debate que inició la profesora Teresa Medina Arnaiz allá por el año 2015 con su tesis doctoral y que luego en dos trabajos posteriores puntualizó y siguió trabajando. Ahora Sebastián coge ese guante. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, también agradecer a los organizadores de estas jornadas la invitación a defender esta comunicación, que, como ha dicho el profesor Punzón Moraleda, pues trata sobre las declaraciones y certificaciones como medio de acreditación de la solvencia y, en concreto, el tema de la falsedad, que es un tema que, como bien ha apuntado, pues la profesora Medina Arnaiz pues me propuso cuando defendí la tesis. Entonces he profundizado un poco en el tema y, bueno, también por cuestiones de tiempo, también voy a ir rápido. En cualquier caso, en la publicación de la comunicación, todos los datos que voy a citar pues están a su disposición. Bien, cuando hablamos de las declaraciones y las certificaciones como medios de acreditación de la solvencia y sobre todo la falsedad, es importante saber pues, que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, a partir de las directivas comunitarias del 2014, pues ha ido adquiriendo cada vez más importancia la primera fase de la licitación pública, que es la fase de la comprobación de las declaraciones responsables, sobre todo la conocida del DEUC, el Documento Europeo Único de Contratación, que es un instrumento que se habilitó pues, para facilitar la participación de todas las empresas y evitar que tuvieran que aportar inicialmente toda la documentación acreditativa de los requisitos para participar en la licitación pública, porque, como sabemos, los licitadores tienen derecho a la participación, pero no a ser adjudicatarios del contrato. Por lo tanto, en este ejercicio de su derecho a la participación, pues se les aligeró mucho la carga burocrática de tener que aportar la documentación y solo al propuesto como adjudicatario es al que se le exige la documentación acreditativa de los requisitos. Bien, la comunicación la he estructurado en tres partes. Uno es la figura de la declaración responsable, otro las certificaciones y, en tercer y último lugar, la falsedad en estos documentos. En cuanto al concepto de la declaración responsable, el primer concepto legal en nuestro ordenamiento jurídico, pues la definición que se introdujo pues, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en cuyo artículo 69 pues, define lo que es la declaración responsable como aquel documento en el que el interesado se responsabiliza de que cumple todos los requisitos, tanto de capacidad como de solvencia, así como de que no está incurso en una causa de prohibición para contratar. En el apartado cuarto de este artículo se refiere también concretamente a la falsedad de estas declaraciones responsables y a las posibles consecuencias, tanto administrativas, civiles y penales, que puede tener la falsedad, y se remite también, en cuanto al alcance y a la extensión de esta falsedad, a lo que establezcan las leyes reguladoras de cada materia, que es luego lo que se ha trasladado también al ámbito de la contratación pública. Así, las declaraciones responsables también están definidas en las directivas comunitarias, sobre todo la principal, la 2014/24, donde se refiere pues, tanto en su considerando 84 como luego en la definición del artículo 59 a lo que es la declaración responsable. Y luego también es importante un reglamento de ejecución de la Comisión Europea del año 2016 que regula lo que es el Documento Europeo Único de Contratación, el DEUC. Bien, pues en este reglamento es importante también, a los efectos de la falsedad,
lo que establece respecto a la falsedad en la información que se suministra en esta declaración responsable. Y ya en estas primeras definiciones, en cuanto a la falsedad, es importante saber que la falsedad, como veremos después, no solo se penaliza por el hecho en la propia documentación en sí, sino en la información que suministra el licitador. Bien, también, a diferencia de la declaración responsable, que hemos visto que sí que hay un concepto legal, tanto en la ley de procedimiento como en la ley de contratos, como incluso en las propias directivas comunitarias, en el caso de las certificaciones no hay un concepto legal. Por lo tanto, hay que acudir siempre al concepto terminológico de la Real Academia de la Lengua, que define la certificación, define por certificar como asegurar, afirmar, dar por cierto algo. Y luego también define lo que es el certificado como la acción certificada, documento en que se asegura la verdad de un hecho. Y por certificar, asegurar o afirmar o dar por cierto algo. Bien, tanto en el caso de las certificaciones como en las declaraciones responsables, es importante también saber que tanto la ley de contratos como la propia directiva, la 2014-24, se refieren no solo al DEUC o a la certificación inicial, sino también luego en otros artículos cuando trata el tema de la solvencia. Así, piénsese, por ejemplo, cuando trata la solvencia económica y financiera, en la directiva comunitaria se alude también a las declaraciones del volumen anual de negocios, las certificaciones bancarias o, en caso de la solvencia técnica, también cuando se habla de las declaraciones en tema de maquinaria, de personal. Pues bien, en todas estas declaraciones y certificaciones, cuando hay falsedad, determina que incurren en causa para prohibición de contratar. Por eso, ya pasando al tema de la falsedad, que está regulada como causa de prohibición en el artículo 71.1, letra E de la Ley de Contratos, hay que interpretar el tema de la falsedad en un sentido amplio, tanto documento como en la información. Así lo establece la doctrina, por citar algún autor, pues González Pequeño, que ya lo dijo, y también puntualizó que, lógicamente, es más grave la falsedad en un documento que en la información que se suministra, porque ya estaríamos entrando en la fase de falsedad documental, que ya estamos en campo, en el ámbito penal, del delito penal. Bien, también es importante aquí saber que en la Ley de Contratos del Sector Público, cuando en el artículo 70 y 71 habla de la declaración responsable, sobre todo en este último, habla de la posibilidad de la subsanación de errores en las declaraciones. Bien, pues un problema práctico que suele producirse es diferenciar cuando en una declaración responsable ha habido un error susceptible de subsanación y cuando ha habido una falsedad que determina el que al licitador se le excluya por haber incurrido en causa de prohibición. En este sentido, hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la resolución número 995/2019, donde fue muy estricto en este sentido y ante una información en concreto, en el DEU la empresa dijo que no acudía a la solvencia externa y luego resultó adjudicatario, y cuando aportó la documentación, ahí sí que aportó la solvencia de terceras entidades. Pues bien, el tribunal aquí fue estricto y excluyó a la empresa por entender que había incurrido en causa de prohibición para contratar. Es un claro ejemplo de la diferencia entre lo que puede ser una subsanación, que hay un plazo de 3 días naturales, como ya sabemos, en el artículo 71, y lo que puede ser incurrir en una causa de prohibición, como en este caso. Bien, en cuanto a la falsedad, también es importante saber quién es el competente para apreciar la causa. En la práctica suelen ser las mesas de contratación las que detectan esta causa, pero el órgano competente es el órgano de contratación. Por lo tanto, lo que debe hacer las mesas es elevar la propuesta al órgano de contratación para que tramite el procedimiento concreto para determinar la causa. Porque además en la resolución que se dicte debe estar muy clara la causa de la falsedad, si se ha producido en la declaración o en una certificación. Esto es importante. Luego también es importante, en cuanto al procedimiento, lógicamente hay que dar audiencia al licitador, pero una carencia que yo veo en la normativa es que no se regula la extensión y el alcance de esta causa de prohibición, porque en sentido estricto esta causa solo determinaría
la prohibición de contratar a ese licitador y respecto al ámbito de actuación del órgano de contratación. Ahora bien, la normativa también prevé que se extienda más allá, es decir, tanto al sector público del órgano de contratación, incluso a otros sectores públicos más amplios. Ahora bien, la normativa actual no determina cómo hacer práctica esa extensión de la causa de prohibición para contratar. Es una de las lagunas que se prevé en la ley y en el reglamento del 2001, que también dedica un artículo al tema de la falsedad en las declaraciones responsables. Luego, otro tema también que se ha situado en la práctica es si esta causa de prohibición de contratar, la falsedad, tiene naturaleza de sanción administrativa o no. Hay actores en la doctrina, como Teresa Medina, que opina que no es sanción administrativa, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, aunque sí que es cierto que hay alguna sentencia del Supremo, más antigua, del 2006, que se agarró al tema de las sanciones administrativas para aplicarle el plazo de prescripción. Pero yo creo que desde el punto de vista teórico y práctico, además, no conviene darle esa naturaleza de sanción administrativa porque no tiene esa finalidad. Bien, y ya para acabar, pues ya estoy fuera de tiempo, ¿no? Ya para acabar, decir que únicamente como conclusiones, decir que sí que se echa en falta que en cuanto a esta causa de prohibición, pues hace falta un desarrollo reglamentario en cómo hacerla efectiva, sobre todo también en cuanto a la extensión de los efectos y el tiempo que debe durar la causa de prohibición para contratar, porque no tiene sentido tampoco que obliguen a la anotación en los registros de licitadores de esa causa si no se sabe cuánto tiempo tiene que permanecer vigente la circunstancia. Son aspectos que no están regulados actualmente y dejan esta causa de prohibición un poco como carente de virtualidad práctica. Únicamente el único efecto sería excluirle de esa licitación, pero extender los efectos más allá en cuanto al ámbito temporal y al ámbito de la actividad de contratación, pues está todavía muy sin falta de regulación. Pues nada, muchas gracias por su atención. Bien, bueno, pues en el actual modelo de comunicaciones no se permiten preguntas. Vale, habrá que esperar a que evolucione todo esto, pero como han podido observar, yo creo que en los últimos 10 años es la única mesa que se ha ajustado al tiempo establecido, así que dar las gracias a los ponentes por haber utilizado el tiempo, el uso de la palabra en el tiempo establecido. Muchísimas gracias.